Bienvenidos a una nueva entrega de Tendencia Logística, el espacio en el que analizamos los acontecimientos que están transformando la logística, el transporte y la cadena de suministro en todo el mundo. Hoy abordaremos una situación que puede estar afectando silenciosamente a cientos de empresas en el mundo. Importadores que a su modo no han dejado de hacer sus transacciones, pero que hoy vamos a reflejar llamándole con el nombre logística zombie. El inventario flotante que está desangrando la finanza en las empresas. Para analizar este tema nos acompañan el ingeniero Arcadio Enrique y el ingeniero Juan Carlos Pérez, como siempre, con ustedes. Así que empezamos de inmediato y preguntamos al ingeniero Arcadio qué significa realmente esta expresión de inventario flotante. Sí, antes de iniciar, vamos a darle la bienvenida, ¿no?, ¿verdad?, a todos ustedes que nos siguen cada programa, cada episodio. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches a nuestros queridos televidentes, como siempre, trayendo la información de primera mano, desde la vasta experiencia de los colegas y, claro que no, un servidor, Logistic Man, para que puedan, señores, estar al pendiente de cómo se mueven los mercados, la tendencia y la logística, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo completo. Bien, formalmente, buenas noches. Esa pregunta es muy interesante y el tema que vamos a estar hablando de logística zombie o flotante o fantasma. ¿Qué es eso? Eso se refiere a cuando la empresa tiene inventario flotante. Nos referimos a que cuando hace una orden, dígase al exterior, donde probablemente ha pagado de manera total o parcialmente, la empresa tiende a entender que tiene un inventario en sus instalaciones. Sin embargo, muchas veces el pedido, esa orden, quizás está en el almacén del proveedor de destino, está en tránsito, está en el puerto, está en un contenedor, está esperando transporte. Hay congestión ahora mismo, todas las rutas están congestionadas por un tema geopolítico, que ya en otros programas lo hemos estado discutiendo. Entonces se da lo que es el problema de que la empresa ha invertido financieramente un capital en unos inventarios que muchas veces ya lo tiene comprometido, que tienes preventa. Físicamente el producto no está, aunque financieramente ya está impactando lo que es la finanza de la empresa. Entonces, ¿qué resulta? Que para la finanza se entiende que tiene un inventario, pero este inventario es flotante, este inventario físicamente no está. Ahí es donde viene en lo que cuando se hace la relación entre el departamento de compras, departamento de almacén, departamento de logística y finalmente ese contacto que se entra con el cliente, el compromiso, los acuerdos que hacen, finalmente tienden a quedar mal al cliente. Entonces, por eso lo que llamamos lo que es inventario fantasma o inventario zombie, porque existe financieramente, pero físicamente en el almacén no está. Joaquín. Sí, nosotros hemos visto en estos últimos tiempos de manera muy significativa que el inventario zombie se ha notado mucho con el problema del estrecho de Hormuz. Nosotros hemos visto no solamente en el tema petrolero, sino en el comercio en general. Todo aquel que compra a nivel internacional un producto como República Dominicana, es posible que esté con más tiempo que el tradicionalmente se ha tratado de verificar para que pueda llegar más a tiempo y dar una buena respuesta a los clientes que estos compradores esperan de la pronta respuesta de sus suplidores y el transporte marítimo.
Sí, Entonces, nosotros podemos ver y podemos preguntarle al ingeniero Juan Carlos. quiero hacer un aportico ahí en el tema del ingeniero. Es importante aplatanar todo eso que hemos dicho. Y la realidad es la siguiente. Tenemos empresas que han pagado mercancía, parcial o totalmente, y no la han llegado todavía. Entonces tú creas un colapso. Usted se queda sin flujo de caja. Todo su dinero está navegando en el mundo. Y no se sabe porque le pueden dar fecha y durar hasta un mes para agendar el zarpe de origen. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una situación que baja la gerencia al almacén, encuentra que todo está vacío y ordena al departamento de compras a tener que abastecerse? Entonces, muchas veces hacen sobreabasto porque el almacén está vacío, sobre stocks. Llega un momento que tú tienes un quiebre de stocks, pero cuando llega la mercancía toda junta, entonces tú tienes un sobreinventario. Sí, porque el tema es que tenemos mercancía a nivel financiero, pero no está disponible para venderse o utilizarse. En caso de que sea materia prima para producir bienes o productos para venta. O sea que tú tienes en sistema mercancías en dinero, pero tú no la tienes, no la puedes utilizar. Entonces tú tienes esa mercancía o en la fábrica allá en el cochino, en hindú, en origen, Sí. o tú la tienes en el almacén de la fábrica, o la tienes en el almacén de tu operador logístico, que la va a consolidar, o la tienes dentro de un contenedor en el puerto, o la tienes dentro de un barco que no ha zarpado todavía, por ejemplo, de China, esperando la ruta, o la tienes navegando, dando vueltas. Señores, es complicada la situación que tenemos actualmente. Sí. Sí, ingeniero Juan Carlos, ahí podemos aprovechar para que usted también nos haga una referencia sobre cuáles son esos problemas que se hacen más visibles o se han hecho más visibles en estos últimos años y la ruta más larga y la volatilidad marítima que existe producto de esos problemas. Sí, hoy en día estamos, como venimos hablando en programas anteriores, en una situación logística de alta volatilidad. Las interrupciones en lo que hemos hablado, en el Golfo Pérsico, en el Mar Rojo, en el Estrecho de Hormuz, ha cambiado las rutas, ha generado desvíos en cuanto a lo que es Cabo de Buena Esperanza, obligando a muchos buques a recoger distancias considerablemente mucho mayores que las rutas o las conectividades originales que antes se trazaban. Quizá un tránsito regular de 30 días te está durando 60, 45, 55 días. Hay cargas que están llegando hasta 90 días a su destino. Pues eso genera otros diferentes problemas que muchas veces no es con el relacionado solo al transporte. ¿Cuáles podrían ser esos? Señores, lo que estamos hablando ahora mismo, problemas financieros. Hay empresas que financian sus compras. Entonces, imagínese usted que un cliente tiene una línea de crédito y espera. Normalmente las líneas, ponte tú que tú compras con tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito tú consumes al corte, ponte tú que tú cortes el 10, consumiste. El próximo corte el próximo 10 y te dan, vamos a decir, 60 días para pagar. Tú esperas tu mercancía en 35 días para que antes del corte de la tarjeta tú por lo menos haber hecho una venta y poder pagarla. En el caso de las personas que están durando unos 20 y 120 días, están pagando altísimos intereses hasta un 70%. Porque recuerden que nosotros vivimos en un ecosistema dominicano donde las MIPYMES reinan y son la mayoría y se apalanca de instrumentos financieros que no siempre son líneas o préstamos, sino tarjetas de crédito, hasta prestamistas informales. Entonces inmediatamente tú extiendes el lead time, que es el tiempo entre que tú haces tu pedido y te llega tu mercancía y llega a tus almacenes para te estar disponible en tu empresa, ya todo el panorama, el esquema, se te comen fácilmente hasta los márgenes y tienes pérdida. Adicionalmente, se da lo que es un problema. El problema de que tú tienes una mercancía que te llega tarde. Eso significa de que cuando hay cambio de la ruta, hay más consumo de combustible, más exposición a retrasos porque te llegó tarde, más riesgo de tu perder cliente porque no tiene la mercancía a mano, tiene que esperar más tiempo y más incertidumbre al momento de planificar los inventarios, porque de repente tú conocías lo que es el lead time entre de que tú colocas una orden hasta que
te las retornen, dígase producto terminado o materia prima, en un tiempo de 30 a 38 días, y de repente ahora se está llevando 53 y 55 días. Y cuando pasa este tipo de cosas, entonces las empresas, al no confiar en los tiempos de logística de la cadena de suministro, lo que hacen es que sobrecompran, inundan sus inventarios para no volver a repetir esa incertidumbre que están pasando hoy en día con el factor clave que dice Arcadio, que es la pérdida de cuentas. Tú puedes perder un cliente hasta por 2 años, 3 años, por falta de disponibilidad de stock. Entonces es una situación bien crítica y complicada. Eso quiere dejar dicho que cuando los embarques retrasados comienzan a llegar casi al mismo tiempo, la empresa pasa rápidamente de escasez a exceso de inventario. Así es. Entonces, es algo muy conflictivo en los procesos que se desarrollan a través de la compra y la obtención de poder comprar, porque fíjate que no solamente está afectando en tiempo aquella mercancía que por dar una vuelta y tardar más tiempo, donde se hace más costoso y tardan más, afectando toda la economía de una empresa, afectando casi todos los procesos a nivel de compra. Sí, y de almacenamiento, porque puede ser que la empresa no tenga infraestructura para guardar toda esa mercancía que compra al mismo tiempo, que suele llegarle al mismo tiempo toda. Llegó una el lunes y la otra el viernes. Sí, y nunca te va a llegar al mismo tiempo, porque tú no tienes lo que es un equilibrio de toda la materia prima que tú vayas a utilizar. En un proceso de manufactura tú puedes estar utilizando hasta 5 componentes diferentes, pero eso no significa que tú vas a tener tu inventario equilibrado, porque ni tiene exactamente la misma disponibilidad ni la misma condición. Hay materias primas que tú tienes proveedores que están, vamos a decir, cerca, y otro que tú tienes que traerlo de manera... que están más lejanos. Sí, que están más lejanos. Tienes que traerlo de fuera. Exacto. Entonces, ahí hay 5 elementos que es importante distinguir. Primero, que el inventario físico disponible que está en el almacén y puede venderse inmediatamente. Eso fuera lo ideal. Que lo que tú vayas a vender es porque tú lo tienes físicamente, porque ahí tú puedes tener lo que es, primero, conversión en capital de ese inventario que tú lo tienes inmovilizado. Segundo, el inventario en tránsito confirmado que tiene documentación, ubicación y una fecha estimada de llegada confiable. O sea, tú no puedes hacer una planificación contando con que va a llegar sin una confirmación de la línea. Tercero, el inventario en riesgo que está retrasado, pendiente de transbordo o sin una fecha clara. Tú tienes que quedar bien claro cuáles son los embarques, cuáles son los pedidos, las órdenes que tú tienes que todavía no tienen ni una confirmación del fabricante. Cuarto, el inventario bloqueado. Hay empresas que tienen en aduanas algún tipo de situación, sea por inspección, sea por problemas de documentos, o sea por restricción de calidad. Hoy las empresas, dígase las autoridades, se están cuidando, Juan Carlos, porque las demandas anteriormente no prosperaban, pero hoy sí prosperan. Entonces, usted tiene que estar pendiente a estos detalles. Y por último, quinto, el inventario comprometido, que físicamente usted tiene lo que está disponible, pero que ya se ha reservado para un cliente. Tú no puedes contar con que tú tienes un pedido, un embarque que está en tránsito y de repente compromete al 100% a 2 clientes cuando tú tienes 6 clientes que atender y entregarle entendiendo que te va a llegar a tiempo antes de tú llegar a cero. Entonces, una empresa debe de evitar cometer errores de planificación sin tener la certeza de esa reposición en tu inventario. A eso es lo que le llamamos inventario fantasma, porque estoy contando de que yo lo pagué completo, de que salió del proveedor, sin embargo, físicamente no se tiene. Y verificar todas esas informaciones y implementar nosotros una idea con relación a esta problemática es urgente.
De repente nosotros podemos pensar en lo del lead time al cash to cash y eso queremos nosotros asociarlo a esta problemática que se está comentando hoy día y lo que nos va a dar una razón del manejo económico y por qué estas situaciones. Ingeniero Arcadio. Sí, cuando hablamos de cash to cash, ¿no, verdad? Es la conversión de ese inventario en efectivo. Adelante, colega. Así es, así es. Sabemos que el lead time es un indicador tradicional que utilizamos en la compra, que nos mide el tiempo desde que tú coloca la orden hasta que te llega el inventario disponible a tu empresa. Pero hoy en día, con tantos cambios, ya surge un indicador que es el que mide en el momento que la empresa vuelve de nuevo ese inventario en efectivo, que se llama el cash to cash. Te mide el momento desde que usted hace esa inversión en esa compra hasta que tú lo vuelves efectivo. Entonces ese tiempo la empresa lo podrá tener. Hoy en día este indicador está alterado en muchas empresas porque se ha prolongado el tiempo, se ha triplicado y muchas empresas se ha hasta quintuplicado. Entonces es importante conocer este nuevo indicador y las empresas que no lo están midiendo que inicien a iniciarlo, porque nos permite saber el tiempo que tarda la empresa en recuperar ese dinero que invirtió en dicha operación. Sí, porque tú tienes un inventario que está registrado, pero no significa que tú lo tienes disponible. Si tú no lo tienes disponible, entonces tú no lo puedes convertir en lo que es dinero, flujo de efectivo. Si tú no tienes ese flujo de efectivo, tú no vas a poder reponer ningún tipo de inventario. De repente la empresa invierte una cantidad excesiva de dinero para colocarlo en tránsito. Porque si tú lo tienes físicamente, tú puedes, cualquier estrategia mercadológica, tú puedes convertirlo en cash to cash. Tú puedes convertirlo en lo que es efectivo para poder entonces rotar esa cantidad de dinero que tú tienes flotante. Y hay un ciclo básico para aplatanarlo un poquito para estos empresarios que quizás no manejen este tipo de indicadores. Y se divide en 5 etapas. Usted paga un dinero para comprar una mercancía. Compromete ese dinero. El paso 2, espera que la mercancía llegue a sus instalaciones. Tercero, usted la almacena. Comienza el proceso de la venta. Usted la vende, pero tiene que esperar que el cliente pague. Entonces, en resumen, el lead time mide el tiempo de llegada de la mercancía. Desde que usted coloca el pedido hasta que la tiene en su instalación. Y el cash to cash mide el tiempo que usted recupera esa inversión. Que usted lo hace efectivo en caja. Entonces es importante que tengan este indicador porque cada día más lo van a tener que utilizar por las situaciones que estamos viviendo de crisis, no solamente local, sino a nivel mundial. Sí, muchas veces muchas empresas, dígase MIPYMES, financian lo que son las compras, Juan Carlos. Sí, o sea, desde que tú haces el pago anticipado, ya ese dinero está cobrando intereses. Así es. Por lo tanto, aquí en logística... Uno más que otro, colega. En logística internacional, cuando tú tienes que transportar o comprar fuera, tú tienes unos costos totales que tú tienes que prestar atención. Y ahí no estamos tomando en cuenta las divisas. Sí, ese otro la indicador. Tasa de cambio. Eso quiere dejar dicho entonces que el lead time y el cash to cash son 2 indicadores que deben de analizarse juntos. Sí, así es. Sí, hoy en día sí, son indicadores que ya hoy no pueden medirse de manera separada, porque tú tienes el tema de que el lead time ya tú no tienes una certeza con que tu proveedor te va a cumplir, porque no depende del proveedor, depende de la cadena de logística, principalmente lo que es el medio marítimo. Sí, vemos esos 2 indicadores y de repente viene una pregunta, por ejemplo, a Arcadio. ¿Nos puede presentar en cierto modo entendible, sencillo, para entender cuánto puede costar un retraso, ya viendo esos indicadores? Supongamos, ¿verdad?, que una empresa importa mercancía con un promedio de $2 millones mensuales, con un tiempo de 30 días.
2 millones. Por el tema cualquiera que sea, hubo un retraso de 15 días. Entonces, ya la mercancía no te va a llegar en 30, te va a llegar realmente en 45 días. Cuando usted agarra y multiplica esos 2 millones, lo multiplica por 15 días adicionales y lo divide entre 30, tú tienes aproximadamente una sobreinversión de $1 millón. Tan simple. Ahora debemos considerar que ese $1 millón tiene un costo. Tiene un costo porque si la empresa utiliza préstamo para financiar lo que es a través de líneas de crédito, ahí es donde se ve el impacto. No es que te cuesta porque el proveedor te subió, porque la línea naviera te aumentó la tarifa. No, te cuesta porque si tú tienes lo que es un costo financiero con la línea de crédito, ya tú estás pagando desde el día 1 cuando tú anticipaste el pago. Porque los pagos a proveedores internacionales son anticipados. Para tú lograr crédito, que te dan crédito, no te digo que no te den crédito, pero te dan crédito a las mercancías, no al flete, no al seguro, no a los gastos aduaneros, no a la estadía en puerto. Transporte terrestre. Transporte terrestre. Desde la fábrica nadie hasta... te da crédito de eso, nadie. Las navieras lo más que dan son 15 días. Y no importa los millones y la cantidad de contenedores que usted traiga, como en el proceso de importación, ellos realmente no te dan crédito. Entonces ahí es donde viene lo que es que esa línea de crédito para tú poder eficientizar lo que es el proceso, cuando tú tienes un retraso de 15 días, 20 días, esos son costos financieros que finalmente tú tienes que pagar, tienes que cargar solo al costo del producto. Por eso es zombie, señores. O sea que mientras la mercancía está navegando, usted está pagando intereses que no debería pagar por cada una de esas transacciones. Y hay un costo de oportunidad que es la pérdida de los clientes. Igual. Que también hay que sumarlo. No, y tú tienes ¿Usted se imagina aquí, que usted tenga una licitación de 100 millones? Para nuestros televidentes y la gente que siempre nos sigue, habría más cosas que agregar producto de esto que se puedan entender fácilmente, así, en simple palabra, porque a veces hacemos un inventario de cosas que puedan suceder y a veces no caemos en la que realmente es importante. ¿Cuáles serían esos adicionales? Miren estos puntos básicos. Imagínense que yo soy el CFO de una empresa o el director financiero. Sí, Vamos a platanarlo aquí en director Dominicana. financiero, Director o gerente financiero, Sí, ¿verdad? O sí. encargado, porque dependiendo Claro. del tipo de empresa. Bien. Mi posición es la número 1 en este escenario de compra y importación de mercancías. ¿Cuánto dinero yo tengo navegando? Es un indicador importante. Dígase, saberlo. mi inventario zombie. Sí. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto dinero envié que no me ha llegado? Que no lo palpo, que no lo puedo hacer negocio, que no lo puedo materializar, que no lo puedo hacer flujo de caja, no lo puedo hacer dinero. Es un indicador. Fíjate cómo cambia este indicador. Anteriormente era un indicador que era capital inmovilizado. ¿Qué capital inmovilizado? ¿Cuánto tengo en el inventario? ¿Cuánto tengo en el almacén en inventario? Pero este está flotando. ¿Qué parte del inventario debió venderse hoy Sí. y no lo tengo disponible? Sí, entonces, ¿qué faltaría agregar también, Joaquín? Ventas perdidas, costo portuario, la sobreestadía que se paga en puerto, los fletes urgentes, las variaciones del tipo de cambio, el dólar cambia. No está cambiando tanto, un tema de manejo ya más Sí. político. No, está cambiando. Pero está Mire, cambiando. Hoy en día, Y las penalidades por incumplimiento, pues tú no tienes la culpa, pero tienes que pagar, porque es por ley. O sea, cuando hablamos de la Dirección General de Aduanas, es por ley. O sea, si tú incumpliste, incumpliste. Si tú no sacas esa mercancía en 5 días, a partir del día 6 ya usted está pagando unas penalidades. O sea que hay un tema por obsolescencia. sí, hay un artículo de la ley de aduana que es declaración tardía. Así mismo se llama. Así es. Este escenario está provocando que los diferentes
los directores Los financieros, financistas. como usted se ha declarado, que está muy interesante y ahí me voy a basar, puedan comenzar a revisar con mayor profundidad las decisiones logísticas. Es así. Los Sí. puntos importantes, como mencionaba anteriormente, cuánto dinero está navegando, qué parte de ese inventario debió venderse hoy o pudo venderse hoy y todavía no ha llegado. Es un costo de oportunidad. Hay pérdida de clientes, pérdida de cuentas, pérdida de negocios. ¿Cuántos embarques están retrasados? Tú puedes tener 10, 15, 20 embarques. Cuando te lleguen esos embarques de manera paulatina, ¿qué vas a hacer? Y a veces te llega todo junio. Y ahí es donde te Hay genera un otro un problema. cuello de botella. Sí, son Porque la pregun- empresa tiene el dinero para liquidar toda esa mercancía a la vez. Son preguntas que se hace el financiero cuando tiene ese cuello de botella. Un dato importante, ¿no? ¿Verdad? La Oficina Nacional de Estadística muestra que aproximadamente el 89% del valor de las importaciones registradas entre enero a junio de 2026 fue movilizado por vía marítima. ¿Qué significa eso? Que los retrasos pueden afectar materias primas, medicamentos, vehículos, importación de vehículos, repuestos, el mismo combustible, alimentos, equipos tecnológicos y materiales de construcción, entre otros. Por lo tanto, el tema es importante uno ver el panorama global para yo anticiparme ante cualquier situación que se pueda dar. No es yo tener un sobreinventario, es saber también ese indicador de cuánto yo tengo en tránsito y no contarlo como un inventario. Pero sí hay un inventario de dinero que está realmente flotando. Hay otro de los temas importantes que es ese inventario fantasma. ¿Qué me cuesta cada día que está flotando? ¿Cuántas órdenes han sido duplicadas? ¿Cuántas órdenes por falta de inventario? ¿Qué mercancía podrían llegar después de temporada comercial que no se van a vender hasta el año que viene? Si usted ahora mismo tiene un retraso en los escolares, pasan los escolares, ya el año que viene que usted lo va a vender. ¿Sabe que eso puede crear un conflicto entre finanza y logística? Así es. Porque Ese es el dinamismo. Eso va a crear un conflicto porque siempre el economista, el financiero, es muy reservado con el Siempre- gasto siempre teníamos conflictos. y hay problemas, por esto Eso no. aumenta los conflictos. Sí. Señores, ¿Cuáles proveedores exigen pago anticipado? Y para finalizar, ¿cuánto capital necesita la empresa para seguir operando? Que era lo que hablamos ahorita. Puede ser que llegue la mercancía Mientras- y no haya con qué liquidar la mercancía. Mientras Sí. que en logística tienen sus planes hechos y no pueden retrasarlo. Exactamente. Porque independientemente si se tardó producto del problema, pero ellos entienden que no pueden retrasarlo. Que debe fluir. Entonces, producto de todas esas novedades, todas esas problemáticas, todas esas resoluciones que se están buscando a nivel económico y a nivel de logística, ¿cuáles serían y qué podemos destacar finalmente como recomendación de parte de ustedes? Bueno, primero tú tienes que tener lo que es un tablero de indicadores. Tú tienes ahora que Un dashboard. hacer lo que es más énfasis del cumplimiento de esos indicadores que anteriormente quizás tú medías lo que era rotación de inventario, Obsolescencia, el tema el de vencimiento. reposición, el lead time, sino agregar estos indicadores porque hoy hace un impacto importante en cuanto a lo que es la finanza de la empresa. Segundo, medir la variabilidad del tiempo de tránsito, no solamente el promedio, sino tiempos reales. Tercero, calcular ese cash to cash por categoría, por proveedor y por rutas. Pues no todos ni todas las rutas te van a dar esos problemas. Cuarto, revisar los anticipos y las condiciones de pago. De repente yo te hacía un anticipo sin estar seguro. O sea, yo tengo que empezar a medir conjuntamente con el gerente de logística, yo siendo director financiero, yo no puedo estar ya alejado a una información que me dé el departamento de logística. Yo tengo que validar, porque es un control ya que se va desde el lado de finanzas, más que operativo, esto es estratégico. Y cuarto, revisar, evaluar los proveedores por costo total, confiabilidad y tiempo. No solamente por el precio. Si yo me voy por el precio, todo el mundo estuviera comprando en China.
Señores, el día de hoy ha sido interesantísimo. Nosotros, de verdad que en los puntos que hemos tocado hoy son puntos iniciales para una conversación muy franca entre lo que es logística y la finanza de cualquier empresa, producto de la problemática de hoy, donde identificamos la logística zombie. Nosotros entendemos que todo lo que nosotros hemos hablado aquí hay que hurguear más, hay que extenderlo más, pero producto de eso tenemos a Tendencia Logística, que hoy se despide, pero continuamos en una próxima. Sí, yo lo que le diría a las empresas que realmente estén muy presto a tener esos indicadores, en hacerse la pregunta, ¿qué pasaría? El selling time se cambia de 15, 30, 45 días. O sea, ¿qué dinero adicional se estaría necesitando? Y otras variables que son preguntas que usted puede encontrar soluciones aquí en Tendencia Logística. Señores, mi recomendación es que tienen que hacer un indicador de lo que son las tendencias globales, la geopolítica y seguir tendencia logística dentro de su indicador para que puedan saber dónde está el mundo y puedan saber un poco más de cómo manejar su empresa y saber cómo administrar esa logística que es necesaria para el beneficio de la misma. Y una información sensible, sencilla y humilde. Sigan con Tendencia Logística porque le vamos a seguir informando. Así es. Bye bye.